En estos menesteres de rascarle un poco a la historia, muchas ocasiones nos podemos sorprender de aquello que, precisamente, la historia se ha empeñado en ocultarnos, o incluso aquello que el oficialismo ha tergiversado a conveniencia de los intereses del grupo de poder que se encuentre en ese momento. No es con el afán de comparación con la actualidad, simplemente me motiva la divulgación de hechos poco conocidos y que ustedes y yo conozcamos un poco más de aquello que se nos ha ocultado. El suceso conocido como el Brindis del Desierto ocurre al final de la Guerra México-estadounidense. Nuestra nación se encuentra ocupada por las fuerzas invasoras norteamericanas desde septiembre de 1847. Las batallas ya han cesado. Sin embargo, el pabellón de las barras y las estrellas flamea en lo alto y desafiantemente en las almenas de Palacio Nacional como una infamia. El gobierno de Manuel José María de la Peña y Peña se ha instalado en la ciudad de Santiago de Querétaro y apura a los diplomáticos mexicanos a solventar el tratado de paz con la potencia invasora, procurando el menor daño posible. Estos diplomáticos fueron el orizabeño José Bernardo Couto y Pérez, el mexiquense Luis Gonzaga Cuevas Inclán y el capitalino Miguel Atristain. Ciertamente la pérdida de territorio mexicano pudo haber sido peor, mucho peor, pues los estadounidenses pretendían establecer una línea divisoria que abarcase incluso los actuales estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Afortunadamente, merced a los buenos oficios, principalmente de Couto, y a la salvable decencia del diplomático estadounidense Nicholas Trist, esto no ocurrió. Mas volvamos al brindis de la infamia, o más bien al desayuno. Fue precisamente el 30 de enero del aciago y deprimente año de 1848, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de México ofreció un ambigú al comandante de las fuerzas invasoras, general Winfield Scott, en el paraje conocido como Desierto de los Leones, al sur de la capital del país, precisamente en el exconvento de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe, rodeado de 1529 hectáreas de bosque. Por supuesto que, de origen, el militar estadounidense desconfió, creyendo que trataban de tenderle una trampa, así que envió una avanzada de soldados que confirmaron que, en efecto, los mexicanos querían agasajar, curiosamente, al general que había derrotado al Ejército Nacional Mexicano, y que conste que Antonio López de Santa Anna no estaba entre estos. Y no se trataba únicamente de un mero grupúsculo de mexicanos descontentos, se trataba nada más y nada menos que del Ayuntamiento de la Ciudad de México, todos ellos pertenecientes al Partido Liberal, de los llamados puros, es decir, los más radicales, y encabezados por don Miguel Lerdo de Tejada, reconocido más tarde por ser el autor, en 1856, de la Ley de Desamortización de las Fincas Rurales y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, mejor conocida como la Ley Lerdo, y que desencadenara la celebérrima Guerra de Reforma. Quien se mostró más entusiasta con los invasores en el banquete fue el alcalde de la ciudad, Francisco Suárez Iriarte, quien más tarde sería ministro de Hacienda. Durante su discurso, Lerdo de Tejada, ensalzó a los invasores, solicitó la anexión total de México a Estados Unidos, la imposición del idioma inglés y la sustitución de la Iglesia Católica por la vertiente cristiana imperante en la Unión Americana. Más allá de considerarse un acto diplomático ante el general en jefe del ejército invasor, el brindis fue una infamia, una atrocidad de lo más vil, pues no sólo lo felicitaban por sus victorias sobre los mexicanos,
sino además le ofrecieron nada más y nada menos que la presidencia de la República, algo que Scott se negó de manera tajante, no por simpatías con el pueblo de México, al que despreciaba, sino porque él tenía sus miras puestas en la presidencia de su país. Por cierto, Winfield Scott fue más tarde candidato del partido Whig en 1852 y perdió ante Franklin Pierce. Pero ahí no concluye el capítulo. Como no acepta, le solicitan que entonces haga los trámites necesarios ante el entonces presidente de Estados Unidos, James Polk, para que se sirva anexar México a la Unión Americana, algo que rechazarían las cámaras de aquel país, argumentando que los mexicanos tenían usos y costumbres diferentes a los suyos. En realidad, Scott y Polk solo ansiaban la parte casi deshabitada, es decir, la parte que ellos consideraban desértica, ya que veían inviable hacerse con el control de todo un país lleno de diferentes etnias nativas con las que, cito a Scott, no sabrían qué hacer. Incluso Polk se refirió a nuestras etnias como ruedas cuadradas. Así, envilecidos por la ambición y humillados por la negativa, el Partido Liberal de los Puros ha pasado a la historia de México como los grandes salvadores de la patria, simple y sencillamente porque ganaron lo que debían de ganar. Usted sacará sus propias conclusiones, y lo conmino a que investigue más sobre este tema. Hay mucho material del que se desconoce y que merece la pena sacarlo a la luz pública. Muchas gracias.